buenas noches. Se cumplieron las 2 primeras semanas de la administración de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo podemos evaluar estos primeros 15 días? ¿Cuáles han sido las principales señales que ha mandado este gobierno? Para debatir el tema, saludo a Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Vanessa Romero, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña Jimena Molina. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por venir. A ver, empecemos, Vanessa. 15 días es poco, pero es más que un día cuando empezó esta administración y tuvimos aquí la mesa con Javier Tello y Carlos y decíamos, es un día, pero pues ya van 15, ya van 2 semanas. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Hay cambios, no hay cambios? En fin. Yo he estructurado este análisis de 2 semanas que hice del gobierno de Claudia Sheinbaum en 2 categorías. Primero, aquellos actos que nos confirman aquello que ya sabíamos de Claudia Sheinbaum y luego aquellos actos que nos han sorprendido. Entonces, primero voy a empezar por las confirmaciones. Primero, nos ha confirmado que ya va a continuar con el proyecto político, económico y social de Andrés Manuel López Obrador. El impulso a la reforma judicial, la extensión de programas sociales, la modificación al artículo 28 en materia de trenes de pasajeros, la consolidación de la Guardia Nacional. La segunda confirmación es que Claudia Sheinbaum gobierna a partir de la evidencia. Las últimas 2 semanas me parece que lo que hemos visto es que Claudia Sheinbaum va a resolver los problemas reales del país. Visitó 2 veces ya a Guerrero por los 2 huracanes que existieron. Casi como primer acto en la presidencia, mandó a Omar García Harfuch a Sinaloa para verificar el funcionamiento de la Guardia Nacional. Y también ha dado diagnósticos certeros en materia de seguridad en este país que no forzosamente los tuvimos en el sexenio anterior. Nos habla con cifras y con situaciones geográficamente establecidas bastante claras. Y por último, otra confirmación, el respaldo democrático con el que llega Claudia Sheinbaum. Ya sabíamos que ella había ganado la presidencia con el 60% de los votos, pero encuestas recientes, la de Demotecnia, de hace algunos días, nos señalan que su aprobación es del 90%. Sí, empieza con una cosa que ni siquiera Andrés Manuel López Obrador la tenía en su momento. Luna de miel impresionante. A ver cuánto dura, pero... Esa misma encuesta, esa misma pregunta con Andrés Manuel López Obrador en 2018 se contestaba en un 67%, hoy es de 90%. Eso, vaya, es un número muy alto para alguien que decían que no era carismática y sobre todo que le daban la precaución, cuidado porque no es Andrés Manuel López Obrador. Y una última cosa y con esto termino, como presidenta electa, el 19% de las personas decían que Claudia Sheinbaum iba a ser una mala presidenta. Hoy, como presidenta en funciones, unos días después de haber empezado su mandato, ese número es de 4%. A ver... Mira, yo resumiría una de mis primeras impresiones, que caería dentro del rubro de las confirmaciones que estabas tú diciendo, en 4 palabras. Mucho poder, poco dinero. Yo creo que, en efecto, Claudia Sheinbaum es una presidenta que llega muy fuerte por la votación que ella obtiene, por el contingente legislativo que gana en las urnas su coalición y que luego crece, digamos, en la adjudicación que hace la autoridad electoral y luego vuelve a crecer un poco más en las negociaciones y maniobras parlamentarias. Ningún presidente en democracia había tenido, pero ni de lejos, un contingente legislativo de esa magnitud. Gubernaturas, 3 de cada 4 las tiene la coalición. Entonces, hay muchísimo poder en esa coalición, pero al mismo tiempo llega, digamos, con una oferta política cuyo énfasis, creo, es expansivo. O sea, Claudia Sheinbaum, su oferta siempre consiste en ampliar el gasto, construir no sé cuántos millones de casas, ahora los trenes, seguir con las obras insignia del gobierno anterior, los programas sociales, pero además añadirle la beca a las mujeres de 60 a 64, la beca a todos los estudiantes de escuela pública, ¿no? Es una oferta expansiva, además, en el sentido, digamos, de que no parece o no ha dado señales, por ejemplo, de que vaya a abrirse a la intervención del sector público en energía, donde podría quizás descargarle un poco de gasto vía asociaciones público-privadas. Nadie está hablando de privatizaciones, ¿no? Pero no, o sea, no da señales en ese sentido. Y cuando uno ve, como pues, tú decías, de hecho, desde el primer día, ¿no? Y todo esto con qué se va a pagar, pues no queda para nada claro. Yo creo que hay una situación, digamos, en la que tiene grandes ambiciones expansivas en materia de gasto, pero capacidades muy restringidas en términos de ingreso.
Incluso podríamos radicalizar un poquito lo del poder diciendo, bueno, el poder en estricto sentido no es nomás de ella, es de la coalición, ¿no? En la medida en que ella pueda ser la que manda en la coalición o la que disciplina la coalición, el poder es de ella. Eso está por verse todavía, ¿no? Porque además ella no nombró a los coordinadores de bancada, sí, claro. Ella no nombró a los gobernadores propiamente, en su gabinete todo el mundo lo sabe que hubo negociaciones al interior, entonces hay que ver si es gente que realmente responde a ella o a otros intereses, ¿no? El poder lo podemos relativizar un poquito, pero lo de las finanzas, lo de los ingresos, lo podemos radicalizar. Que no está resuelto porque se va a resolver o vamos a tener claridad hasta el paquete. A eso iba y con eso termino yo. Yo creo que esa situación de mucho poder y poco dinero desemboca pues en la pregunta, ¿y entonces de dónde? ¿No? Ella hasta el momento ha descartado la reforma fiscal. Yo creo que entonces lo que queda, pues por un lado puede ser endeudamiento, por otro lado pueden ser más recortes que atentarían en cierto sentido como contra esta visión de un Estado más potente o más ambicioso que ella ha estado promoviendo. Ahorita hablo de eso. O la otra también, y tú escribiste un artículo sobre esto, es pues de alguna manera exprimir a los contribuyentes y a la sociedad a la mala, ahora que el Poder Judicial pues claramente no va a proteger o no va a tener la capacidad de proteger como tenía antes a los contribuyentes de los abusos o las arbitrariedades del gobierno. Así es. ¿Tú cómo ves, Jime, estas 2 primeras semanas de la primera presidenta de México? Sí, no, pues yo pienso que 2 semanas sigue siendo un tiempo corto para hacer corto, pero ya te empieza a dar, ¿no? Sí, o sea, empieza a haber luces, digamos, ¿no? Justamente, aún con el poco tiempo que tiene Claudia Sheinbaum como presidenta, creo que sí podemos poner sobre la mesa una serie de valoraciones. Por ejemplo, cuáles pintan para ser sus prioridades en este panorama de políticas públicas y de programas, y también cuál es la narrativa que ella está construyendo y alrededor de qué gira en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo como lo veo es que sus prioridades en términos de política pública y de programas sociales son efectivamente ampliar algunas transferencias directas, como tiene que ver la pensión para mujeres, ¿no? Sí. Que ya arrancó ese programa. Y por otro lado también veo una voluntad y una fuerte inversión en otras 2 que tienen que ver con el Casa por Casa, Salud Casa por Casa, y con el programa de vivienda popular. Por otro lado, creo que también es importante que retoma la idea de construir estas grandes obras de infraestructura, específicamente los trenes de pasajeros. Ya anunció el inicio de los estudios y de la construcción del México-Querétaro y México-Pachuca. Sí. Y por otro lado, en términos de la narrativa que está construyendo, yo veo, y seguramente muchas de nosotras hemos notado, que el punto clave, el núcleo de la narrativa gira en torno a los derechos de las mujeres, como una historia de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y yo creo que eso es no solamente retoma los principios del sexenio y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, sino que además genera su propia narrativa y su propia forma de generar esta comunidad grande con su propio sello y con algo que además hoy en día sigue siendo una de las principales preocupaciones para quienes constituimos más de la mitad de la población. Y por otro, creo que vale la pena, solamente para retomar lo que ya decía Vanessa, pues las expectativas de gobierno, ¿no? A 2 semanas de que Claudia Sheinbaum entra a la presidencia, las expectativas sobre su función como presidenta siguen siendo muy altas. Y yo creo que eso es positivo y seguramente tendremos mucho de qué seguir hablando en los próximos años. Es positivo, pero va a llegar el momento en que pues la gente va a decir, va a querer resultados, ¿no? También dice que empieza con expectativas muy altas. Es también positivo como con esa complicación. En los mercados financieros dirían que ya hay poco upside y hay mucho downside, ¿no? O sea, ya no hay mucho que crecer y mucho que perder. Pero, a ver, quisiera también seguir con esta discusión, pero también meter el tema de la comunicación. Digo, porque aquí sí, ya lo dijimos, siempre lo dijimos y hay que remarcarlo, Claudia no es el fenómeno Andrés Manuel, ¿no? Sin embargo, sí está siguiendo pues, el tema de las conferencias matutinas diario, sus giras, en fin. No es la misma, pero se quiere de alguna manera replicar este modelo muy centralizado en la figura de la presidenta. ¿Cómo lo has visto en términos de comunicación?
precisamente enfocándome en el fenómeno de las mañaneras, yo encontraba una de las sorpresas que me he llevado estos 15 días con Claudia Sheinbaum, porque he demostrado que no tiene que ser una calca de Andrés Manuel López Obrador, y creo que lo principal lo hemos visto en las mañaneras. Andrés Manuel en ellas hacía un ejercicio muy pedagógico, muy emocional, de conexión con sus bases. Canciones. Tenía sus jingles, sí, ¿no? Sí. Entonces, era medio relajiento el asunto, pues, en algún momento, ¿no? Era una cosa muy de su personalidad. Campechano, distendido, pero también podía ser muy duro, ¿no? Claro, o sea, muy confrontativo. Era un buen show. Pues vaya, era muy de la personalidad del presidente, y me parece que hoy la presidenta hace bien en no asumir que tiene que tener la misma personalidad, y lo hace con sus propios atributos. Entonces estamos viendo mañaneras mucho más programáticas, mucho más analíticas, pues cortas, informativas. A mí me gusta más eso. Pues nada más de 7:30 a 9 de la mañana, en donde nos va explicando, como decía Jimena, cada uno de sus planes de vivienda, de trenes, de energía, de poder judicial. Entonces creo que es más informativo que emocional, más informativo que pedagógico. Yo sí veo que ha existido una forma importante de diferenciación. También que lo que se ha dicho es que al principio de sus mañaneras se compartieron 18 lineamientos de lo que tienen que seguir los periodistas, ¿no? que van, y es: no compartas una anécdota, no compartas una experiencia personal, que no sea un halago, no le lleves un peluchito a la presidenta, como sí sucedía con Andrés Manuel López Obrador. Sí, entonces, el otro día Lord Molécula, señora presidenta de todos los mexicanos, y se echó su rollo. Y Claudia le dijo, sí, muchas gracias, siguiente. Y en ese sentido también creo que ha sido Claudia más incluyente, porque no vemos a los mismos periodistas o medios de comunicación que se formaron, pues no en las mismas cantidades que cuando estaban con Andrés Manuel. Hemos visto, digamos, periodistas del viejo régimen, ha habido gente de Reforma y gente de ADN 40, cosa que no veíamos fácilmente con Andrés Manuel López Obrador. Pero para seguir con las sorpresas que me he llevado con los 15 días de Claudia, la primera será, y contrario a toda expectativa, que Andrés Manuel López Obrador desapareció de escena. Al menos hasta ahora no lo hemos visto, ni siquiera ante la muerte de esta líder histórica de la izquierda como fue Ifigenia Martínez, y yo me pregunto si con eso no apareció, ¿con qué va a aparecer? Otra de las sorpresas que me he llevado es la importancia que le ha dado... ¿Pero te pareció sorpresivo la desaparición por para completo? mí no, yo pensaba que se iba a ir, pero veo que no es sorpresa. Pues vaya, pero para la opinión pública creo que sí lo ha sorprendido, que decían que él iba a estar detrás, no lo hemos visto. Bueno, detrás puede estar, aunque no se vea, ¿eh? Pues sí, pero yo me pregunto cuál es la evidencia que tienen que ver para efectivamente creer que se fue. Efectivamente, públicamente ha desaparecido, eso es un hecho incontrovertible. Y la última, y aquí no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, yo creo que Claudia Sheinbaum, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, le ha dado mucha importancia a la inversión privada. Sí ha hablado con nombre y apellido de la inversión privada en materia de transición energética, en estos porcentajes que puede participar la inversión privada, y pues con la participación hoy de Marcelo Ebrard en relación con esta plática, la CEO Dialogue, en donde van a participar ambos, y que por cierto no participaba Andrés Manuel López Obrador desde 2019. Entonces creo que Claudia está muy consciente de la falta de presupuesto, de la falta de dinero y los hoyos que existen en las finanzas públicas, como para darle mayor importancia a este tema. En ese sentido tiene razón, Carlos. O sea, ella sabe que necesita dinero, y el dinero pues sale del crecimiento económico. El crecimiento económico sale de los privados. En la parte energética, la iniciativa privada también podía participar con ese porcentaje. Sí. O sea, eso no es un cambio, eso es una continuidad. Digamos, que se quiera presentar como algo novedoso es una cosa, pero realmente no lo es. López Obrador nunca le cerró completamente la llave en Etiopía. Había un porcentaje menor, ¿no? Se restringió. 46%. De hecho, es muy posible que haya un panel con Estados Unidos precisamente por eso. Pero en ese sentido no ha cambiado Claudia, ¿no? O sea, yo creo que por ahí no va a ser. Ahora, tú decías comunicación. Yo creo que Claudia Sheinbaum estas 2 semanas, y coincido contigo en que son apenas las primeras impresiones, ¿no? Sí. Nos dan una imagen, no necesariamente nos dan un pronóstico, ¿no? Sí. Pero para mí comunica una visión ambiciosa, pero también diría una vista defectuosa. O sea, yo veo a Claudia Sheinbaum muy echada para adelante, tratando de proyectar, tratando de persuadir que ella está para grandes cosas, que ella tiene ambición, que ella tiene esa visión como de un Estado mucho más musculoso, más echado para adelante, que se propone cosas, ¿no?
Y bueno, eso no lo critico. A mí me gustan los políticos con ambición, no los políticos que vienen ahí como a administrar o a medrar o nomás a gestionar, sino yo a ella le veo incluso, te diría, un discurso, una visión más claramente transformadora que la que tenía López Obrador. Al mismo tiempo digo que le veo una vista defectuosa, porque me parece que una y otra vez Claudia Sheinbaum de pronto desconoce deliberadamente, no que desconozca, que no sepa, sino que trata de ignorar o de minimizar el país en el que está parada. Es que no puede hacerlo. Bueno, un ejemplo, ¿no? Pues, pero lo de la seguridad. Pero lo que sí podrías hacer es tratar de decir, bueno, estamos aquí, vamos para acá y el caminito es este. Pero yo sí veo mucho tratar como de no habérselas, como con las realidades más incómodas, llámese de la seguridad, de eso quisiera hablar después, pero llámese también, por ejemplo, el nearshoring, ¿no? O sea, la promesa del nearshoring, la vamos a aprovechar, bueno, todo lo que tendría que hacer, el tremendo reto que representa para el Estado mexicano, hacerse cargo de veras, de preparar una pista para que el nearshoring aterrice en serio, es muchísimo. No, o sea, caerán algunas cosas como han estado cayendo, pero el potencial le plantea una exigencia muy fuerte al Estado mexicano, donde otra vez, ¿de dónde saldrán los recursos? Ojalá que hubiera una, digamos, me parecería a mí una buena señal, más apertura a las asociaciones público-privadas, por ejemplo, ¿no? Todavía no queda claro si... Ahora, en otra, por ejemplo, también toda esta cosa de Mariana Mazzucato y el Estado emprendedor y la misión economía, bueno, a mí Mazzucato, lo hemos hablado otras veces, a mí Mazzucato me encanta, pero en México no existe un ecosistema en este momento para plantearse el tipo de ambiciones que propone Mazzucato. Yo creo que a Mazzucato hay que traerla un año sabático aquí a México, que vea cómo funciona el Estado mexicano y siga defendiendo sus teorías. Ahora, a lo que iba y con esto termino, es que yo lo que sí veo de Claudia Sheinbaum de pronto es como una voluntad de decretar cosas. Ella decía, no hay problema con la certidumbre jurídica, la reforma judicial no va a afectar eso. Híjole, pues, o sea, usted es tiene... su palabra, es su palabra. Pero hay un tema de compromisos creíbles ahí, pues que hace mucho ruido, ¿no? Así es. Oye, déjame sacar. Yo creo que aquí hay otra continuidad. Creo que Claudia también está apostando por algo que hacía muy bien el presidente, que era lo que se llama el gaslighting, que es de pronto manipular las cosas para alterar la percepción y que dudes de tus propios ojos. Yo creo que Claudia Sheinbaum está construyéndole un segundo piso a ese gaslighting, y hasta le podríamos llamar quizás el gas clouding. Mira nada más, ya traía su provocación aquí Carlos Bravo. Ya listo, sí. No, bueno, obvio no va a aceptar los pendientes que le dejó el presidente López Obrador, sobre todo en materia de seguridad. O sea, empezar con un diagnóstico muy claro sobre el problema de la seguridad es pues, aceptar que fracasó López Obrador, y eso no lo va a hacer nunca. Pero perdón, ¿no nunca lo hizo la semana pasada con el diagnóstico hablando de los generadores de violencia, el problema de derecho de piso? Eso nunca lo habíamos escuchado con Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero fue rapidito, fue unas pinceladas, no fue así el gran diagnóstico. Contrastaba con las noticias que estábamos escuchando. De hecho, hasta le pidió a García Harfuch que bajara una gráfica. No, esa no, pon otra, ¿no? O sea, y se entiende, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es parte de... O sea, Claudia viene de un proyecto y que no lo nombre como nosotros lo deseamos no significa que no reconozca que todavía hay un pendiente, por un lado. Ajá. Y por otro, también creo que la estrategia de seguridad que presenta y que además tuvo su propio éxito y tiene sus propios retos, como lo implementó aquí en la Ciudad de México, crecerlo a nivel nacional, pues seguramente pintará para un panorama mucho mejor. Y yo quisiera retomar un poco lo que hablábamos de las mañaneras. Yo creo, igual que Vanessa, que la doctora Claudia Sheinbaum tiene muy claro que ella no es Andrés Manuel López Obrador, pero sí tiene claros cuáles son los elementos que a Andrés Manuel le funcionaban para politizar a la ciudadanía, para volver a dar la nota, porque simplemente era una conferencia, no para ganar la agenda pública. Claro, ¿no? Que eso es bien importante cuando estás haciendo política, es tener tu agenda en la conversación pública. Y yo diría que hay básicamente dos grandes elementos. Por un lado es la politización de la ciudadanía a través de la diferenciación con los regímenes anteriores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso es
es muy evidente que lo hace Claudia de manera constante, y por otro lado que eso me parece más bien como una posición política, que es las reivindicaciones históricas, ¿no? Como estas cápsulas que está haciendo históricas, yo creo que tratan también como de no dejar atrás esta formación de identidad nacional que... Parte de la narrativa. Sí, claro, que es parte de la narrativa que ella está construyendo en este momento. Eso en cuanto a las mañaneras. Y por otro lado, yo también, a mí me parece muy importante el marco en el que se da esta primer reunión con CEOs de Estados Unidos, y es justamente una en la que también de México, por cierto. Y de México. En no, esta no reunión bilateral. Jimé, no los minimices. No, para nada, para nada. Sí. Que es justo en una reforma al Poder Judicial que puede generar en ciertos sectores pues una incertidumbre, un miedo, y que apenas a las 2 semanas, que ya lo decía Marcelo Ebrard en la mañana, apenas a las 2 semanas de entrado el gobierno y se hace este diálogo con CEOs. Y creo que eso da un mensaje. Creo que en política las decisiones, lo que nombramos y no nombramos, es un mensaje. Y hacerlo en el marco de la reforma al Poder Judicial, con Claudia asistiendo personalmente. Y además, también en la antesala del Telecán, creo que también nos da un marco de que Claudia Sheinbaum tiene muy claro en el panorama de que es necesaria la inversión de la iniciativa privada en México, y que también hay que generar las condiciones adecuadas en términos tanto de seguridad como de certidumbre jurídica, para que el nearshoring se convierta no solo en un sueño, sino en una realidad. A ver, en la última ronda les voy a hacer una provocación, porque ya saben que a mí me pagan para eso. ¿Por qué habríamos de creerle o por qué habrían de creerle la gente que tiene dinero, los que deciden arriesgar su capital? ¿Por qué habrían de creerle a Claudia Sheinbaum de que se va a respetar las inversiones en nuestro país? ¿Por qué? O sea, porque por un lado está lo que están haciendo y por otro lado lo que ella dice, que se van a respetar las inversiones y se van a promover, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué habríamos que creerle cuando están haciendo la reforma judicial, la reforma eléctrica, en fin? ¿Por qué? Primero diría porque los implementadores fueron elegidos por ella, por lo menos la reforma judicial. Ernestina, Marcelo Ebrard, esos no fueron impuestos por Andrés Manuel López Obrador, parece que fueron estratégicamente electos por Marcelo Ebrard no está en la judicial. No, me refiero como a este entorno de inversión que está relacionado con inversiones, con reforma judicial, con la reforma energética. Entonces, los implementadores sí dependen de Claudia Sheinbaum y, por tanto, sí depende de ella que llegue a buen puerto esa reforma. Pero entonces, le tienes que creer a ella y a sus gente. Pues sí, y esa gente que no es ninguna improvisada, sino que ya gobernó en buenos términos el país a nivel federal o con ella a nivel local. Y por otro lado, diría, y esto me parece lo más importante, porque del buen puerto económico del país depende el resultado del estado de bienestar del que promete Morena y del que dependen sus próximas elecciones. Entonces, suelo pensar que Claudia Sheinbaum no es una kamikaze, no tendría por qué destruir su propio proyecto político si no le cumple a los inversionistas. Por eso me parece tan importante resaltar, es cierto lo que dice Carlos respecto a los porcentajes de inversión en materia energética, que no ha cambiado del sexenio anterior y pero sí es importante la narrativa. Este llamado efusivo por parte de Claudia Sheinbaum a los capitales nos hace pensar que es muy importante para ella crear esa base financiera. ¿Qué es lo que me preocupa conociendo cómo son los empresarios? Aquí en México y en Estados Unidos yo quiero garantías institucionales que estén puestas en la ley, no pues que tú me des la palabra, ¿no? O sea, me estás dando tu palabra de que me vas a respetar, pues qué bonito, te lo agradezco, pero son palabras, las palabras se las lleva el viento. Es cierto, y por eso yo creo que los plazos de implementación de la reforma judicial, que es aquello a lo que más le temen y con toda razón, los plazos de implementación son tan cortos en los transitorios. Yo no creo que sea un tema de prisa, sin fundamentos, sino para que rápido los inversionistas vean que se implementó bien con las leyes secundarias correctas. Pero es que cuando yo veo que se les caen las bolitas en el Senado. Bueno, pero eso es una ridiculización de la legislación, Leo. Eso es una... Pero eso es lo que están implementando. A ver, la imagen hoy de la reforma judicial son las bolitas caídas y la gente levantándolas ahí en el Senado. Y también toda la mala información que están diciendo respecto a la insaculación, que esa es la forma de elegir a los jueces. Eso tampoco es cierto. No es cierto. O sea, bueno, no se insacularon los jueces, pero se insacularon quién se va. Claro.
¿no? Queda. Así, sí, pero así estaba puesto en la reforma judicial. judicial. Estoy de acuerdo. Pero a ver, te lo pregunto a ti, porque yo creo que hay mucho voluntarismo y muchas ganas de la presidenta de decir, vengan, va a haber buenos negocios, se va a poder hacer buenas inversiones, en fin. Pero el problema es que eso no encaja, esa narrativa, con otras cosas que están sucediendo. Pues sí, lo que te decía en la segunda intervención, o sea, hay un tema de compromisos creíbles. Sí. Ella puede querer en el fondo de su ser que la reforma judicial no provoque incertidumbre judicial. Sí. Y vamos a concederle esto, que puede estar ofreciendo su palabra de buena voluntad. Claro. Aún así, sí. ¿Dónde están las garantías institucionales? Eso. Si las cosas salen mal, ¿qué hago yo como inversionista? ¿Cómo me cuido? ¿A quién acudo? ¿Quién me defiende si tú cambias de opinión? O si en la elección intermedia, o sea, tu partido tiene una plataforma distinta y tú cambias, pues no, fue una decisión democrática. O pierdes la revocación de mandato. Hay muchas cosas en las que la palabra no basta, incluso si uno quiere, digamos, de buena fe creer en ella, ¿no? O sea, y bueno, además de que, como sabemos, el lenguaje político, como decía Orwell, por definición, no está hecho para decir la verdad, está hecho para persuadir. Entonces, claro que ella tiene una intención legítima de persuadir, yo también creo que pero sí, el alcance de persuasión pues es muy limitado. Ahora, yo creo que otra cosa, además de los mensajes y la comunicación y esto y la inversión, tiene que ver con la seguridad. O sea, se presenta un nuevo proyecto de seguridad que sí es interesante porque tiene sus diferencias con el de López Obrador. Y esas diferencias son susceptibles de ser interpretadas como una crítica velada o como un reconocimiento de que aquello no funcionaba. Desde mi punto de vista es demasiado velado, pero bueno, sale. Ese anuncio no tiene ninguna importancia mientras en las noticias escuchemos que decapitaron al alcalde de Chilpancingo, que que el ejército acribilló a unos migrantes, que hay estas desapariciones forzadas. O sea, hay una parte en donde el verdadero valor de esa estrategia se prueba en los resultados. Y volviendo a lo que decía del gas clouding, o sea, si Claudia Sheinbaum, y tú dices, pues es una obviedad que ella no va a poder reconocer los malos resultados de López Obrador. Bueno, si su estrategia no da resultados y no los reconoce, menos confianza va a generar. Pues sí, bueno, es que ahorita tiene muchísima confianza, sin duda. Muchísima confianza, muchísima credibilidad. Sí, sí. Es parte del mucho poder. Es parte de mucho poder. Pero yo insisto, a ver, si yo tuviera dinero, diría, bueno, le voy a poner una lana porque le creo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero no le voy a poner toda la lana, porque, ¿sí me entienden? La seguridad depende de que ella cumpla su palabra, no de las garantías de que hay instituciones que me puedan defender, ¿no? Déjame hacer una cosa. Sí. Yo creo que hay un peligro latente en el hecho de que haya tan altas expectativas o tan alta confianza, porque en este momento a ella eso le abarata el costo de mentir. Porque la gente le va a creer lo que ella diga, porque la gente pero le tiene ahorita muy buena voluntad. Se erosiona muy rápido, ¿no? Bueno, es lo que quiero decir. A ver, un último comentario, Jimé. Sí, yo quisiera no olvidar que durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador y durante buena parte de su sexenio se vaticinó expropiaciones, entre otras cosas que no sucedieron, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese sentido, pues la discusión tendrá que ir evolucionando en la medida en la que vayamos viendo no solo cuáles son las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, sino cómo van evolucionando sus resultados. Y en ese sentido, yo creo, de nuevo, que en la Ciudad de México, en términos de seguridad, hubo una serie de logros importantes y yo creo que hay que seguirlo trayendo a la mesa porque es un ejemplo de cómo Claudia se toma muy en serio las propuestas que pone sobre la mesa y en la conversación pública. Pero fíjate, eso es muy interesante, Jimé, porque efectivamente los resultados en seguridad fueron buenos, pero en economía no. Por una pandemia de por medio. No, pero comparado a otros, la pandemia pegó en todos los estados. Comparado a otros estados de la República, la economía en la Ciudad de México no le fue mejor me refería a la mexicana. Que en Nuevo León o que en Aguascalientes o que en Querétaro, ¿no? O sea, ahí sí. Y yo pienso que aún así, hoy en día tenemos un panorama de una Claudia Sheinbaum sí que empieza esto, ¿no? O sea, simplemente el diálogo con CEO, o sea, a estas alturas del inicio de su gobierno, creo que habla de que es una persona también que aprende constantemente de lo que pudo hacer mejor, ¿no? Entonces, yo creo que más que creer en la pura palabra y buena voluntad de Claudia Sheinbaum, se trata más bien de cómo ha sido su actuar en tanto gobernante y en tanto política. Y por otro lado, yo creo
creo que el marco jurídico todavía está por terminar de consolidarse, y a esto me refiero a que habrá que ver cómo evoluciona, por un lado, la configuración ya de la elección del Poder Judicial en su totalidad, y que no solamente depende de eso un buen fin de la economía y de las inversiones. Sí, pero te voy a decir, el marco jurídico puede ser el mejor del mundo, pero si tú controlas a los jueces, ahí está la diferencia. Y yo creo que esa es la preocupación que hay en muchos en el sector privado, ¿no? Pero los inversionistas, yo no sé qué pensaban que teníamos antes como Poder Judicial, Disneylandia. O sea, hay que ponerles el contrafactual. No, desde luego no era Disneylandia, pero era un sistema corrupto, predecible. No siempre claro, corrupto, predecible, pero porque lo controlaban también ellos en términos económicos. Exacto, ahora sí te puedo decir, en la medida en que Morena controle a los jueces, pues a ver, gánale un juicio al gobierno. Bueno, esa premisa habrá que ya no vas a litigar. Sí, Ahora ya no vas a tener que litigar, vas a tener que cabildear. No, esa premisa hay que comprobarla. Bueno, vamos a ver, ¿no? Conforme. Sí. Bueno, pues gracias, Vanessa. Gracias, Carlos. Jime, gracias por haber venido. Gracias. Regreso con Melissa Ayala para hablar precisamente de la insaculación, que es esta palabrita sofisticada para decir sorteo, que se llevó a cabo en el Senado de la República de la reforma judicial. Regresamos.